puedes preguntar a Edgar Gadar o ahí está la página de la Fundación Proyecto Extras, ¿ok? Entonces, ya después de todos los anuncios, espero que tengas tu cuaderno, que estés listo para nuestra clase del día de hoy, pero primero que me acompañes en una oración para dejar todo en manos de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, Dios Todopoderoso, Padre bueno y bendito del cielo, gracias Dios por una noche más que nos permites venir ante tu presencia y también nos permites seguir aprendiendo de ti, Padre. Ayúdanos a que lo que estamos haciendo en este tiempo es renovar nuestra mente a través de tu palabra, Señor, a través de cuestionarnos a veces qué hemos creído, qué tenemos en nuestra mente o qué ha dictado nuestro estilo de vida. Lo que queremos es que sea tu palabra quien nos diga esa manera de pensar y que así cambie nuestra manera de vivir. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tenernos aquí el día de hoy. Te pedimos que te quedes en control de todo. Te lo pido yo en nombre de Jesús. Amén. Ok, pues así es, ya después de las reuniones de solteros, casados, noemís, aquí estamos nuevamente con nuestra serie de clases de los miércoles, Renueva tu mente. Y vamos a la clase del día de hoy, que justamente se llama así, la cosmovisión, los lentes para ver la vida y el mundo. La clase de hoy se llama cosmovisión. Y pues lo primero es entender un poquito qué es este concepto. Un concepto filosófico que nos lleva a pensar un poquito justamente qué es lo que creemos, qué es lo que rige nuestra vida. Hoy vamos a ver varios conceptos que por eso te decía, ten tu cuadernito. Creo que son conceptos, a veces no los tenemos muy presentes, pero nos pueden ayudar. No te preocupes, hermano, si también dices, es que ese concepto no está en la Biblia, por algo lo estamos viendo y vamos a ir pues aprendiendo juntos, ¿ok? Pero espero que tengas tu cuaderno y podamos seguir aprendiendo. Vamos a ver una definición de qué es esto de la cosmovisión. Y vamos a poner atención en ella. Dice, es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un sistema de valores y o presuposiciones a través de la cual nosotros, conscientes o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea. Bueno, ahí me comí algunas letras, pero creo que todo se entiende. Y vamos a desmenuzar un poquito esto. Dice que es un conjunto de ¿qué? Creencias fundamentales que explican la vida. Básicamente es esto. ¿Cómo vemos la vida? ¿Qué crees? ¿Qué crees en unas cuestiones? ¿Cómo se basa esto? Pues ahí lo dice, un sistema de valores. ¿Sobre qué valores te riges? Presuposiciones a través de la que juzgamos la realidad que nos rodea. Pero fíjate, muchas de estas cosas, y por eso viene ahí entre unas líneas, es consciente o inconscientemente. Todos hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida. Unas que nos han servido y otras que fuimos desechando conforme íbamos creciendo o avanzando nuestra vida. Cuando tú también te hiciste discípulo, creíste unas cosas, hay otras que han seguido, porque son las convicciones y es lo que vamos a ver también, pero hay otras que han ido cambiando. O hay otras que nos hemos quedado tan arraigados que no nos han permitido seguir avanzando. ¿Cómo vemos la realidad? ¿Cómo juzgamos esa realidad? Según nuestras creencias, según nuestros valores, eso es una cosmovisión y todos la tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Orar. Orar va a reflejar mucho qué es lo que creemos. Si creo que es un Dios que me escucha, lo vas a hacer, vas a orar. Si no crees que hay un Dios que te escucha, no lo vas a hacer. Fíjate cómo sí determina lo que creemos, cómo vivimos. Si crees que es un Dios que realmente va a atender a tus súplicas, le vas a llevar tus súplicas. Si crees que es un Dios que simplemente va a estar ahí escuchando, pero no te va a hacer caso, pues mejor no le llevo esto. El simple hecho de la oración, una práctica espiritual que tenemos muy arraigada en nuestra vida, va a reflejar mucho qué es lo que creemos. Y ese es un pequeñito ejemplo de la cosmovisión. Lo que tú crees es lo que vives, es lo que haces. Obviamente, creo que aquí están todas las personas que ya tenemos la primera premisa, que es crees en Dios. Por eso escuchas su palabra, por eso oras y por eso haces esas acciones. Quizás nunca nos habíamos preguntado la raíz y la base
¿De por qué hacemos eso? Pues porque crees en Dios, por eso oras. Si no lo haces, ¿qué tanto estás creyendo en Dios? ¿O crees en un Dios que quizás no hay que comunicarnos tanto con él? No sé, una pregunta. Pero ese es un ejemplo de lo que es justamente que creamos algo, cómo vamos a vivir. Nuestra vida y nuestro concepto, nuestra cosmovisión debe de ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Cristo esté en el centro, básicamente. De repente somos nosotros los que nos ponemos en el centro y todo depende de cómo me siento hoy, qué es lo que yo pienso y así vamos en la vida. Como discípulos, ya no podemos tener una visión, una cosmovisión centrada en nosotros, en nuestras emociones, sino en Cristo, en su palabra. Sería bueno que el día de hoy nos preguntáramos cuántas de nuestras convicciones, cuánto de nuestro estilo de vida realmente refleja que Cristo es el centro. No en concepto, creo que eso lo vimos desde la otra clase que tuvimos, que no es nada más tener el conocimiento o tener la idea, porque según lo que vivimos es lo que realmente creemos. Esa es una realidad. Tú puedes decir, sí, Cristo es mi Señor, mi Salvador, es el centro de mi vida, pero de repente las acciones no lo reflejan. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que realmente no lo crees. Quizás lo entiendes, quizás dices, es la mejor opción, pero todavía no lo creemos. ¿Qué nos llama justamente la palabra? Y vamos a una escritura. ¿Por qué es tan importante que si somos unos discípulos podamos tener nuestra cosmovisión centrada en Cristo? Porque dice así, dice Mateo 5, del 13 al 14, una escritura muy conocida. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Cuál es el llamado que le hace Jesús a sus discípulos y que nos hace a nosotros? Ser la luz, ser la sal, ser quien guía al mundo. Fíjate qué profundo es esto. Con el ejemplo, sí, pero también con el conocimiento correcto. Si nosotros no tenemos una luz clara que rija nuestra vida, ¿cómo vamos a poder darle luz al mundo? ¿Cómo vamos a poderle decir al mundo, hey, estas son las respuestas a las preguntas que tú te has hecho muchas veces? Porque fíjate qué fuerte es esta declaración. La decimos y sí, amén, increíble. Pero es una responsabilidad muy, muy, muy grande el poder ser sal del mundo, ser luz del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente el cristianismo es el único que da estas respuestas a las interrogantes más grandes de la vida. A la respuesta a las interrogantes más grandes. Vimos la otra vez, la ciencia. La ciencia no te va a responder todo. Nos va a ayudar y sí, estudia ciencia, no están peleadas, pero va a haber cosas que no te va a responder. Vamos a ver justamente con estas clases qué sí nos va a contestar y por qué el cristianismo o esta premisa que te estoy haciendo el día de hoy es cierta o no, que el cristianismo es el único que da respuestas a las interrogantes más grandes de la vida. ¿Qué interrogantes? Ya las vimos la otra vez, pero vamos a repasarlas rapidísimo. Interrogantes de origen, de dónde vengo, de destino, para dónde voy, de moralidad, qué es bueno y qué es malo, de identidad, quién soy, de existencia, qué es la vida, y de sufrimiento, por qué hay sufrimiento. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez niños, adolescentes, jóvenes, adultos nos hemos preguntado por lo menos alguna de estas? Y si no, te animo a que te las preguntes porque es importante. Es importante de nuestra vida, pues estamos aquí de repente, si no sabemos ni para dónde, ni por qué, pues tampoco tiene mucho sentido lo que hacemos. Y por eso vamos a ver hoy justamente algunos elementos de esta cosmovisión. Te pido que pongas atención, que los apuntes, que después, tú sabes, estas clases se quedan grabadas y si tienes alguna duda puedas consultarla
y si no, también te puedas acercar a mí y podemos platicar acerca de esto. Pero vamos a ver elementos importantes de esta cosmovisión. ¿Cuál va a ser el primero? Dios, la teología. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho. ¿Qué piensas de Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? ¿Qué le importa? ¿Qué no le importa? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? El concepto que tengamos de Dios va a afectar absolutamente todo. Si tú no crees en Dios, pues no tienes por qué rendirle cuentas, no tienes por qué leer su palabra, no tiene ningún sentido hacerle caso. Pero si tú crees, ¿cómo es ese Dios? Porque no se vale, no se vale decir, yo tengo mi idea de Dios, ¿ok? Si la palabra ya nos dice cómo es. Y creo que ese término alguna vez lo tuvimos varios, ¿no? Que es la más fácil, es la salida más fácil. Quizás no creo en Dios, pero creo en algo más allá y creo lo que a mí me cuadra, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, pero ese es mi Dios. Fíjate cómo sí va a afectar mucho. Porque de repente no sé si te has encontrado o tú mismo has estado en la situación que dices, creo en Dios, pero esto no creo que sea tan malo. Sí es cierto que dice en su palabra, pero para mí y para mi gusto es diferente. Bueno, entonces, ¿crees en ese Dios o en otro? Y va a afectar. Fíjate cómo la Biblia, y obviamente vamos a tener una clase específicamente de esto porque es un tema sumamente importante, pero en resumen, te voy a poner unas características del Dios de la Biblia, de la cosmovisión de la Biblia. ¿Qué dice? Ahí están las escrituras, las puedes apuntar y las puedes repasar en otra ocasión. Más al ratito sería mejor, pero ahorita por cuestiones de tiempo no las voy a leer. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este Dios? Que es creador de todo cuanto existe. Lo primero, que Él es el creador. Dos, que es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que existe por encima de todo lo creado e independiente de la creación. Él está por encima de nuestro plano. Sigue siendo el creador, pero Él no está dentro de esa creación. No sé si alguna vez te habían preguntado el de entonces, ¿quién creó a Dios? Esa es una pregunta que alguna vez alguien ha hecho y ya desde esa pregunta y la premisa está mal, porque Dios no es creado. Aquí lo vemos en las escrituras. Está fuera de eso, por encima de lo creado e independiente de la creación. Es inmanente. Esta característica fue una que te platiqué la otra vez, que a mí me ha costado o que tuve que ir a, ¿qué voy a creer? ¿Lo que yo pienso o lo que dice la palabra? ¿Qué es esto? Que es cercano a nosotros y que está en contacto con su creación. No sé si recuerdas y te comentaba que yo de repente creía como, ok, está Dios, nos creó, nos ama, pero me ve de lejos. Quizás no se mete tanto en mi vida, quizás no está actuando en todo momento, ni le interesa mucho lo que haga. Por eso te digo, ahí es donde entra la lucha, ¿qué vas a creer? En la palabra, porque la palabra dice que sí está cerca. Y esa escritura se me ha hecho increíble, ahí repásala, que sí está cerca de todos y está cerca de su creación, que es soberano, que tiene el poder y la autoridad de hacer lo que él desea. Creo que es importante entender esto también, que Dios es soberano, que no nos tiene que rendir cuentas, que no debemos de pensar que está bajo nuestros estándares, sino que Él está en su propio estándar. Y la última, que nos cuadra mucho aquí, es que es bueno en sí mismo y en todo lo que hace. Fíjate, si el día de hoy puede estar muy rebuscado quizás lo que estamos viendo el día de hoy, yo creo que no. Simplemente a veces no nos preguntamos. Si el día de hoy te preguntan cómo es el Dios al que sigues, ¿podrías decir estas características? Yo creo que muchas sí, otras no tanto. Por eso es importante, porque la palabra no lo dice. Si realmente este es el Dios de la palabra, va a influir en todo cuanto vivamos. Vamos a ver las otras características de la cosmovisión. La primera y la más importante, ¿quién es Dios? La segunda, quién es el ser humano? Esto se llama la antropología. Pues básicamente los orígenes de dónde viene el ser humano y las características del humano. Fíjate cómo esto también es importante.
si fue creado por Dios o fue al azar. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees? Porque sí influye. Si fue creado por Dios, pues le debe de rendir cuentas a Dios. Si fue creado al azar, ¿por qué tendría que portarse de cierta manera o no? Si nada más fue el azar y fue la coincidencia lo que hizo que un ser humano se creara y estuviera aquí. Son preguntas que te estoy haciendo, ¿eh? Después las vamos a ver, no te preocupes. Si ahorita te confundo más, está bien, porque es necesario cuestionarnos algunas cosas para poder renovar nuestra mente, para ver qué es lo que creemos y cómo poder ayudar, porque esto también va a determinar cómo vivimos, qué es el ser humano. Vamos a la número 3, la realidad. Esto se llama la metafísica. Quizás habías escuchado este concepto. Tiene que ver con esto, justamente, con la realidad. Te leo una definición. Es el estudio de la naturaleza, estructura, componentes y principios de la realidad. En resumen, ¿qué es la realidad? ¿Alguna vez te habías preguntado eso? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Por qué es real? De repente es importante, te digo, quizás no nos lo preguntamos, pero ahí está. Y alguien te lo va a preguntar en algún momento. Y recuerda, lo que pensamos es como vivimos. ¿Existe solamente el plano material, el plano físico? ¿Existe el plano espiritual? Son preguntas. Obviamente esta es una rama filosófica que puedes estar ahí preguntándote, viendo, pero es una de las partes también. ¿Qué crees tú acerca de la realidad? Vamos a ver la que sigue, que es el conocimiento. Esto se llama la epistemología. ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo me llegó el conocimiento que tengo? ¿Es real o no es real? ¿Quién tiene el conocimiento real? Fíjate, ¿qué mismo es el conocimiento? La cosmovisión bíblica nos dice que sí podemos conocer a Dios a través de nuestro razonamiento, que Dios nos dio una mente para pensar, para usarla. No nada más así, cree y punto. No, te dio un cerebro y nos dio un cerebro a todos, que a veces dudamos, pero que a través de la razón también podemos llegar a conclusiones importantes. Gracias a que Él también nos ha revelado cosas. Hay dos revelaciones de parte de Dios. Te quiero hablar un poquito de eso. La revelación general que ha hecho Dios a toda la creación, básicamente cómo a través de eso, a través de la creación del mundo, de la naturaleza, a través de la conciencia, porque hay una conciencia, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero también hay una revelación especial de Dios a través de su Hijo, a través de la palabra. ¿Cómo llegamos a eso? Pues necesitamos de repente agarrar un libro, que es la Biblia, leerlo, o que alguien no lo lea y entenderlo. Sí se puede y sí necesitamos esta parte, la parte de razonar, del conocimiento y de saber. Yo te estoy ahorita transmitiendo conocimiento, pues cómo es que sí es o no es. Los valores, por último, los valores, que esto se llama axiología. Pues sí, sí tiene un punto importante que es la moralidad, qué es bueno y qué es malo. Si te fijas, actualmente estamos todavía en una corriente más allá que no es el modernismo, sino es el posmodernismo. Después del modernismo, ¿qué te dice el posmodernismo? Mm, depende de lo que tú creas. Nada es bueno, nada es malo, sino más bien es como tú lo creas. Quizás de repente hasta nosotros podemos caer en esos puntos. Y decir, pues yo no lo veo tan mal. Yo creo que más o menos. Yo pienso diferente. Bueno, hay que ver qué nos dice. Puedes revisar Romanos 2, porque Dios nos dio su palabra, Dios nos da su ley y nos dice qué es bueno y qué es malo. Sí nos habla de esto, Dios. Qué de cosas, ¿no? Fíjate todo lo que corresponde a nuestra visión del mundo. Y tú tienes una cosmovisión. Quizás ahorita apenas le estamos poniendo nombres y por eso se siente tan raro. Pero ¿estás de acuerdo que tú crees en un Dios de una u otra manera? ¿Tú crees de dónde viene el ser humano de una u otra manera? ¿Cuál es su propósito?
Tú crees qué valores debes de seguir. Esto es bueno, esto es malo. Tú crees esto es real, esto yo no creo en eso, yo sí creo en esto. Tú tienes tu conocimiento, esto se hace de esta manera, no lo hagas así. Fíjate, ahora le estamos poniendo nombres. Acuérdate que estamos renovando la mente. Ese es el propósito. Vamos a ver unas observaciones importantes. Como ya lo repetí varias veces, mi cosmovisión, la manera en que vea la vida, me va a impactar en mi diario andar. Según lo que tú creas, te va a impactar en tu diario andar. Es que si no me pongo suéter, me voy a enfermar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner suéter si no te quieres enfermar. Eso es lo que crees totalmente. Ya hay otras cosas de si como en la calle y si como en ese puesto, de seguro me va a caer mal. Entonces mejor no como en ese puesto. Sí impacta. Número 2, una cosmovisión debe explicar experiencias de la vida de manera coherente. Sí tiene que tener un sentido coherente, lógica. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Si tú saltas de un edificio, más seguro es que no vueles, sino que te caigas. Porque así es. Si tú dices, no, yo creo que mi cosmovisión es yo puedo volar, no tiene mucho sentido, porque no es algo real. Debe de ser coherente. Número 3, dos cosmovisiones nunca van a ser iguales entre sí. Aunque estemos en la misma iglesia, aunque estemos aprendiendo lo mismo, todos hemos crecido diferente, hemos tenido familias diferentes, hemos tenido, no sé, tenemos edades diferentes, de lugares diferentes, no puede ser totalmente igual. Entonces también hay que aprender a respetarnos, pero tener las bases firmes. Eso no quiere decir que cada quien va a creer lo que quiera, sino las bases, las convicciones, y de ahí puede variar un poco porque dos cosmovisiones nunca van a ser iguales. Otro, este está un poquito complicado, pero te lo voy a explicar rapidísimo. Una cosmovisión es un metarrelato. ¿Qué es un metarrelato? Básicamente una historia que cuenta las demás historias. ¿Cómo lo podríamos resumir nosotros? Todo pasa por algo. ¿Sí? ¿Has escuchado esa frase? Quizás tú creas esa frase, la tengas presente, todo pasa por algo. Eso es un metarrelato. Esto y esto y esto pasó porque ahora está esta situación. La historia de Dios es un relato así que nos explica la historia de la humanidad. La Biblia nos explica eso. Y por último, que creo que es el más importante y que nos puede llegar mucho el día de hoy, una cosmovisión pudiera involucrar más la emoción que el intelecto. De repente creemos cosas más porque así nos la enseñó alguien, porque la persona que nos la enseñó las queremos demasiado, porque me lo enseñó mi mamá, porque me lo enseñó mi abuelita, mi tía, mi tío, aunque no cuadre mucho. Y dices, no, yo no puedo soltar esto. O porque te lo enseñó el hermano que te invitó a la iglesia. Deja, pongo aquí para que puedan ver bien. O te lo enseñó el hermano que te invitó a la iglesia. Oye, él también se pudo equivocar. Y no puedes estar nada más con la emoción si no usas el intelecto. Y fíjate, muchas cosas, ¿a poco no ha sido así? Híjole, es que yo he sido de tal religión por tantos, tantos años. Sí, pero está mal. Sí, pero es lo que me enseñaron. Es la tradición de la familia. ¿Cómo los voy a traicionar? ¿Cómo voy a hacer algo que los puede lastimar? Puede ir más la emoción que el intelecto. Y hermano, espero que esto nos ayude justamente también a pensar qué cosas Dios nos está diciendo son diferentes, pero a veces por sentimentalismos, por emociones, no aceptamos lo que Él nos está diciendo. Es que tenemos mucho tiempo haciéndolo así, pues podemos tener mucho tiempo haciéndolo mal. O bien, también no todo está mal, pero hay que tener cuidado que la emoción no supere al intelecto. Quizás hasta aquí es demasiado, espero que no, pero aquí te quiero dar ánimo. ¿Sabes? La fe no es nada más intelectual. Tampoco, ¿eh?
Te estoy comentando algo para que podamos tener una visión más amplia, pero no podemos intelectualizar toda la fe, porque la fe es algo más allá. El poder de Dios es más allá. No es nada más racionalizar y decir si es cierto y entiendo. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú vas y compartes con una persona, ¿a poco le vas a preguntar todo esto? Pues de repente medio en la plática, ¿no? Como que va a salir, ¿tú qué crees? Cuéntame un poquito de tu familia, dime más allá, pero no porque lo sepas, quiere decir que vas a llegar al corazón, porque la palabra de Dios es la que llega al corazón. La palabra de Dios es la que nos ha cambiado totalmente. Y esto lo podemos ver en esta última escritura. ¿Qué dice? A la verdad, Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y hermanos, todo esto es bueno preguntárnoslo. Salgamos un poquito de nuestra comodidad. Sí, puede doler un poquito la cabeza, puede decir, ay, nunca me había cuestionado esto, es importante, porque tú también das consejos, porque tú también ayudas a las personas. Y si tú no y yo no creemos lo correcto, podemos estar desviando más a las personas que acercándolas a Dios. Qué importante es esto. Y sí, quizás en tu vida alguien te va a preguntar, ¿esto es real o no es real? Pero ¿qué tal que llegue alguien y no le sepas contestar? Que tu propia vida no refleje eso, refleje otras cosas. Pero nunca, nunca olvidemos que aquí estamos siguiendo la palabra de Dios. La palabra es la que puede transformar nuestros corazones, la que puede transformar nuestra mente y de cualquier otra persona. No vamos, y tranquilos, por eso te decía tranquilo, no vamos a intelectualizar la fe. Ay, nada más a través de la razón y a través de términos complicados. No, la palabra va a actuar, el espíritu va a actuar. Pero también si Dios nos ha dado la mente y nos dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, creo que debemos de ponernos a pensar. Creo que ahí está implícito que hay que pensar un poco más, confiados en la palabra. ¿Sabes? Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas clases? ¿Qué nos dice la palabra de todas estas preguntas? Para que creamos más en la palabra y no nada más en la idea que teníamos. Recuerda que al final la cosmovisión cristiana es la verdadera. ¿Por qué? Porque es lo revelado por Dios en su palabra. Porque Dios sí ya nos ha dado respuestas a esas cosas. Hermano, espero que te sientas animado. Quizás lo de hoy puede ser un poquito rebuscado. Quizás nunca te habías puesto a estos términos, pero es importante. Queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Yo estoy seguro que sí. Hay que cuestionarnos un poco qué es lo que estamos creyendo, por qué lo estamos creyendo. No quedarnos ahí, sino llevarlo a Dios y que Él nos pueda dar luz en todas estas cosas.